Pues agradecemos mucho a la diputada Amalia García Medina que nos haya recibido aquí en sus oficinas de San Lázaro para platicar sobre un tema que es por demás importante para nosotros, los lectores y los que trabajamos en la frontera sur de México, y es el tema precisamente de la migración. Diputada, muchísimas gracias por recibirnos en su oficina. Al contrario, felicitándolas porque están tocando un tema que sí es muy relevante, es fundamental, sobre todo por lo que tiene que ver con derechos de las personas migrantes, y sin embargo creo que no se le ha dado en los tomadores de decisiones, en el Ejecutivo, en el propio Legislativo, el respaldo y la fuerza que se requiere a la causa de los derechos de los migrantes. Entonces, una gran felicitación, de verdad, muy sincera. Muchísimas gracias. En el caso de la migración que se vive en México, es decir, de la que llega a México, de la migración interna que hay con los jornaleros agrícolas y de la migración que va de México hacia los Estados Unidos, el asunto principal, la causa principal por la cual una persona o muchas personas dejan su lugar de origen forzado por las circunstancias es por causas económicas. Fundamentalmente, no es la única causa, pero es la que cruza toda la región. Y por eso cuando hablamos de migración, en esta comisión hablamos de migración y desarrollo, porque lo único que puede hacer que alguien no deje forzado por las circunstancias su tierra, su familia, es que tenga oportunidades en su lugar de origen. Y cuando la gente sale de Centroamérica, de Honduras, de Guatemala, de El Salvador, es porque no encontraron ahí oportunidades para salir adelante. Y cuando en nuestro país emigran y van como jornaleros agrícolas personas, por ejemplo, de Guerrero hacia Guanajuato, o hacia Sonora, o hacia Sinaloa, o de Oaxaca hacia el Valle del Yaqui, lo hacen forzados por las circunstancias, porque en su lugar de origen no pudieron encontrar condiciones para salir adelante y para sobrevivir. También hay un asunto que yo esperaría conmover aquí en la Cámara de Diputados, a los diputados y también al Gobierno de la República, a la Secretaría de Gobernación, al DIF nacional, al Instituto de Migración, para que se apruebe una ley que he presentado aquí sobre niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados. ¿Por qué emigran los adolescentes y los niños no acompañados? Emigran no solo por razones económicas, que si las hay, puede ser por miseria, porque necesitan sobrevivir, pero muchos lo hacen y de manera cada vez más frecuente, creciente, por la inseguridad que se vive en sus regiones y porque no quieren ser atrapados por el crimen o acosados por el crimen. Y también hay otra causa, porque quieren reunirse con sus padres. Cruzan niños de 8, de 9, de 10, de 12 años. Eso está algo tan fuerte y tan doloroso para buscar a sus padres. Sí, definitivamente. Migración de niños mexicanos hacia los Estados Unidos solos, porque quieren ir a buscar a sus padres, o acompañados de algún conocido del pueblo, de la comunidad. O del pollero. O del pollero, ha sido desde hace muchos años. ¿Qué es lo que hace la diferencia hoy? El riesgo de la delincuencia organizada, que si ya estaban en una altísima vulnerabilidad, nada más imaginemos lo que significa con niños, niñas, migrantes no acompañados, el pollero, la delincuencia organizada, también abusos que cometen, la trata de personas, que es un delito brutal en el planeta. Por supuesto que tendríamos que tener una ley general que establezca de manera precisa, visible, clara, no de una manera que esté escondida en otras normas, sino clarísima, nítida, las obligaciones del gobierno mexicano y los protocolos que se deben seguir en el trato con los niños, niñas y adolescentes migrantes. Cuando decimos la palabra protocolo, hay personas que dicen, ¿de qué están hablando? Bueno, estamos hablando de los pasos, los procedimientos exactos que se deben dar, y así se evita la discrecionalidad. Si una ley establece
cómo atender a los niños, que incluye esta ley, este proyecto, que en cuanto entren con el DIF estatal y nacional, no solamente se tiene que dar aviso, por supuesto, al consulado del país respectivo de los niños y de las niñas, que es una obligación. Lo que la gente en Chiapas, en Tabasco, en Veracruz se pregunta, bueno, se sabe que hay que trabajar sobre los tejidos sociales, se sabe que existe una corresponsabilidad también con los países de origen. ¿Qué está haciendo la Cámara de Diputados para fomentar la corresponsabilidad de los países centroamericanos, verdad? Para apoyar en este tipo de protocolos. Y bueno, ¿qué estamos haciendo también con las familias que están ya, como el tema es la diáspora, en destino, que son en Estados Unidos, para reunificar estas familias? Bueno, en el caso de la relación con Centroamérica, existe lo que llamamos la diplomacia parlamentaria, que es la base para el encuentro, el diálogo, las iniciativas que nos permiten trabajar juntos con parlamentarios, con legisladores, legisladoras de otros países. Y hay una instancia de más o menos creciente, de reciente creación, con creciente influencia, yo diría, pero hay que empujarla, que es COPAREM. COPAREM es una instancia de coordinación de parlamentarios de Centroamérica, del Caribe y de México en materia de migraciones. Nos hemos reunido en varias ocasiones para ver que primero cómo podemos llegar a algunas conclusiones, algunos acuerdos que impulsemos cada quien en nuestro propio país. Pero también hemos ido a visitar los lugares precisamente para conocer in situ, en el propio terreno, lo que está sucediendo. Le comento, por ejemplo, que fuimos a República Dominicana, hicimos un viaje por tierra y llegamos hasta la frontera con Haití. Usted ya se imaginará lo duro, lo fuerte que significa esta frontera y esta relación entre Haití y República Dominicana, muy tensa, muy tensa. Sobre todo, además agudizada en el caso de Haití, a partir de aquel terrible terremoto que vivieron, y que la gente necesita nuevamente, reitero aquí una de las causas principales, empleo, necesita salir adelante, necesita sobrevivir. Y claro que hay un tránsito de haitianos hacia República Dominicana que ha generado una enorme tensión y que tiene que resolverse. ¿Qué es lo que decidimos ahí? Promover en nuestros congresos y para que nuestros gobiernos adopten el concepto de fronteras que unifiquen, no fronteras que separen. Fronteras humanitarias y no solo, sino que las fronteras se conviertan en espacios de desarrollo, que el recurso que se quiere invertir en policías, en armas, en medidas persecutorias, que se invierta en generación de empleos, en educación, en salud. Si todo ese recurso se invirtiera en eso, sería otra cosa. También hemos estado en Guatemala, y en Guatemala, bueno, pues usted conoce esto y comprenderá que cuando fuimos, lo duro que fue escuchar el dolor por esta masacre que se vivió en San Fernando, en Tamaulipas, en el 2010, y tener que decir que no solamente nos sentíamos avergonzados como mexicanos, que ofrecíamos nuestras disculpas, sino que lo que ellos pedían tendría que cumplirlo el gobierno mexicano. ¿Qué pedían? No solamente hablamos con parlamentarios, yo como presidenta de la Comisión de Asuntos Migratorios fui a entrevistarme con distintos funcionarios del gobierno de Guatemala, especialmente con el secretario de Relaciones Exteriores. Y lo que ellos han planteado es que continúe el trabajo para que ese grupo de expertos argentinos que están aquí, junto con expertos mexicanos forenses, puedan determinar con exactitud de quién son los restos de quienes se encontraron ahí, porque las familias, usted, yo, todos, que tenemos una tradición que está muy vinculada a honrar a nuestros seres queridos que ya fallecieron, queremos saber en dónde está nuestro ser querido y queremos la constatación para saber, falleció, murió, está aquí. Pero ha habido señalamientos de familiares de víctimas que también son víctimas porque también tienen ese terrible sufrimiento, que han dicho que recibieron los restos y que a la hora en que abrieron la caja encontraron que no correspondían ni
por el pelo ni por la ropa con sus seres queridos. Entonces, ¿qué piden? Que México garantice que en investigación forense se determine quiénes son y que además con quienes cruzan por nuestro país y lo desean, porque es un asunto voluntario, también en los albergues, en los hospitales o si llegan a las estaciones migratorias, se haga un registro del ADN para que si hay familiares que los están buscando, inmediatamente se pueda saber que pasaron por determinado lugar, quiénes son, cómo se llaman. Bueno, son algunos de los asuntos que han sido planteados. Y también hubo un recorrido, vinieron aquí diputadas, diputados centroamericanos, vinieron prácticamente de todo Centroamérica, vinieron de Panamá, vinieron de Costa Rica, venían de Honduras, que es uno de los países con más dolor por esta situación de la migración, de El Salvador, de Guatemala. Habló de la caravana de las madres, ¿verdad? No, estoy hablando de los legisladores. Okay. Con las madres también nos hemos reunido, okay, pero estoy hablando de legisladores que vinieron aquí porque tuvimos una reunión parlamentaria con ellos. ¿Y qué hicimos? Pues fuimos a una parte de la ruta de la migración, fuimos a ver por dónde pasa el tren, vieron y vimos que iban algunos arriba del tren. A donde llegamos, por cierto, en el Estado de México, había muy poca gente por ahí a donde llegamos, pero en el momento en que vieron los vehículos que llevaban logos de la Cámara de Diputados y del Senado de la República, empezó a salir gente. Empezaron a acercarse con nosotros, lo que nos dijeron es que eran migrantes centroamericanos, la mayoría eran hondureños, y sintiendo confianza porque vieron también a sus legisladores ahí. Lo que dijeron algunos en secreto, lejos, queriendo hablar o dando un papelito, que había gente que se había infiltrado ahí y que los estaban queriendo extorsionar y que los amenazaban. Pero lo que resultó también muy doloroso es que mientras estábamos con ellos conversando, sale un grupo de habitantes, de personas mexicanos ahí diciendo que no querían que hubiera migrantes y que no querían verlos. Resulta muy doloroso. Lo que nosotros les dijimos es que era fundamental que comprendiéramos que México es un país de migrantes, que hay 33 millones de personas en Estados Unidos de origen mexicano, hijos de mexicanos, y que hay, en datos que son por lo menos los que se conocen oficialmente, 12 millones y medio de mexicanos nacidos en México que están en los Estados Unidos, siendo México un país de migrantes. Entonces, ¿cómo no ser solidarios con los que llegan a nuestro país? Los legisladores, bueno, aparte de solidarizarnos con lo del ADN, también por supuesto que lo que hemos decidido es ir promoviendo leyes en nuestros respectivos congresos en los distintos países que vayan homologando acciones, medidas tendientes a favorecer la protección de los derechos de los migrantes. Esta ley de niñas, niños no acompañados que yo le comento, también desean impulsarla y la han trabajado en El Salvador y en Guatemala han estado revisándola, y la propia ley de migración en México. Se trata de ir homologando acciones. Bueno, por supuesto que los gobiernos municipales, los gobiernos estatales y el gobierno de la República y los congresos locales y también el Congreso de la República, el Congreso de la Unión, tenemos que tener un compromiso absoluto, ineludible, clarísimo con la protección y la defensa de los derechos humanos de los migrantes. Hay que partir de un hecho. Todas las personas somos portadores de derechos, claro, a donde vayamos. No importa si cambiamos de lugar de residencia, somos portadoras de derechos, llevamos con nosotros y con nosotras nuestros derechos. Yo lo he dicho con mucha claridad. En primer lugar, tendría que haber una visa de tránsito para que no tengan que estarse escondiendo, tener que tomar la bestia, tener que ir por rutas peligrosas, sino saber que nadie los va a detener, que no van a ser sujetos de persecución, que no tengan que andar en las sombras. Tendría que haber una visa de tránsito. Segundo, veo ahí, por ejemplo, una foto de don César Chávez, sí, y obviamente me genera a mí, obviamente, ya la pregunta obligada. ¿Qué están haciendo los diputados? ¿Qué están haciendo nuestros representantes, nuestros gobernadores, en materia de un trabajo debidamente
remunerado, debidamente asistido en los Estados Unidos. ¿Qué acuerdos hay ahorita? Bueno, en primer lugar, yo creo que cuando hay una gran migración, hay que decirlo, ahí está fallando ese Estado Nacional, porque la gente deja su tierra forzado por las circunstancias. México ha estado fallando en darle condiciones de desarrollo, de crecimiento y oportunidades a millones de mexicanos y de mexicanas que se fueron no porque no quieran a su país, lo han demostrado estando en Estados Unidos, todo el arraigo y el corazón que tienen puesto en México. Se fueron forzados porque querían salir adelante. Y lo que se tiene que hacer primero de este lado es canalizar recursos, inversiones, acciones para educación, para la formación, para salud, derechos sociales, para aquellas regiones de más alta migración. Eso es lo que se tendría que hacer. Y puesto que ya hay una gran comunidad de origen mexicano en los Estados Unidos, la relación que se debe establecer es, por supuesto, la que tiene que ver con los derechos de los mexicanos que están en los Estados Unidos, pero también fortalecer una relación económica que permita que si hay crecimiento, inversión, productos en alguna región, en Estados Unidos, eso tenga un mercado. ¿A qué me refiero? Usted hablaba de mi paso como gobernadora del estado de Zacatecas, un estado de migrantes, el principal productor de frijol, de chile, de ajo, con una producción agrícola importante. Uno de los retos que yo me planteé fue darle valor agregado a estos productos y que en el mercado alimenticio norteamericano pudieran ser vendidos, porque ya la comida mexicana es una comida que tiene un altísimo valor económico en los Estados Unidos. Solamente la industria alimenticia en Estados Unidos hace unos 5 años, no tengo los datos más recientes, pero hace unos 5 años significaba alrededor de 30,000 millones de dólares. Y además la comida mexicana se ha puesto de moda en todo el mundo. Ya es la comida china, la japonesa, la italiana y la mexicana. Entonces, también generemos desde acá empleos, proyectos productivos, acciones que permitan que la gente salga adelante y que acuda a ese mercado. Pero también la educación, becas para los jóvenes. Hay una iniciativa que se detonó cuando yo estaba en el gobierno junto con una institución bancaria, y esta institución bancaria que tenía legítimamente el derecho de promover ahorros y bancarización de quienes habían migrado, desarrolló un programa que nosotros trabajamos junto con ellos y que ya se volvió nacional. Becas para los hijos de los migrantes, becas para los que se quedan, para niños de secundaria. Eran becas de 1,000 pesos mensuales, pero además había una especie de padrino o de madrina que mensualmente está viendo cómo va el niño, la niña en sus estudios, cómo va su boleta, su calificación. Y esto de la educación, que además es obligación del Estado mexicano, hay que subrayarlo. Si hay instituciones privadas o si los migrantes aportan, eso es algo adicional, muy generoso, pero la obligación del Estado mexicano hay que hacerlo. Y por supuesto que con quienes se han ido, lo que resulta esencial es que el gobierno mexicano y el Congreso de la Unión insistan en el respeto a sus derechos laborales. Nuestra Cancillería, ¿hay alguna alianza estratégica? ¿Hay alguna propuesta? ¿Hay algún protocolo ya presentado? ¿Hay alguna iniciativa? Lo que ha hecho la Cancillería es efectivamente abrirse a la difusión en los consulados de el conocimiento de los pasos que se deben dar para que los niños no sean llevados en custodia. Mi convicción racional, reposada, sensata, la digo de verdad muy convencida, por muchas razones, es que no hay que permitir que se militaricen las fronteras. No hay que permitirlo. Muchísimas gracias. Gracias.